Buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la capacitación de liquidación de obras, ¿sí? Estábamos viendo hace unos días todo lo referente a valorizaciones. No quiero mostrarles hoy una valorización en donde, para que tengan mayor idea, mayor conocimiento del desarrollo, para complementar eso, ¿no? Eh, es- por favor, les pediría que pongan en silencio su audio, ¿sí? Podemos iniciar. Listo, damos por iniciado, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una valorización de una obra por contrato a precios unitarios, ya donde el índice de la valorización de un contrato de obra va a depender bastante de la entidad a la cual estamos sujetos para poder elaborar nuestro informe, ¿no? No existe una norma o una regla general, ¿sí? De la presentación de documentos en obras por contrato, ¿no? Se basa en directivas de cada institución, ya sea un gobierno central, gobierno regional o gobierno local, pero que estas directivas sí están en función de las normativas que hoy nos acompañan, ¿no? De la 30225, dependiendo de los contratos de qué fecha han sido firmados, o con la 32069, que muchos ya están adecuándose a esas, ¿no? Entonces, los ítems que puede contener o el contenido que tienen estas directivas están basadas en esa normativa, que hoy vamos a ver para que ustedes tengan conocimiento también, ¿no? Pero para terminar un poco el tema de valorizaciones, porque esta valorización es un poco más completa para la evaluación que ustedes pueden hacer, ¿no? Esto es para una obra por contrata, ¿no? Por ejemplo, siempre nos van a pedir la carta de presentación, índice de valorización, la factura debidamente llenado, aunque yo les soy sincero, la factura normalmente se entrega ya cuando está pasando al área de logística, ¿no? Para que puedan hacer la orden de pago o la orden de servicio correspondiente. Porque entre lo que se demora en la evaluación del supervisor, lo se demora el área de infraestructura, ustedes saben que tiene para aprobar hasta el último día del mes. ¿No? Entonces tú presentas tu factura y puede ser que no te hayan pagado y acabó el mes de igual manera, ¿no? Entonces es más recomendable presentarlo ya cuando tenga la aprobación correspondiente de la infraestructura, ¿no? Pero hay que estar haciéndole bastante seguimiento ahí. Un resumen de la valorización, una memoria explicativa de lo que se está presentando en la valorización, juntamente con una memoria descriptiva de los metrados o de las partidas que se están ejecutando, ¿no? De igual manera, los metrados ejecutados, el control de pago de las valorizaciones que está realizando, las valorizaciones mensuales según componentes y partidas, el cuadro comparativo, control de amortizaciones, y los cálculos de intereses que puede haber, ¿no? Copia de contrato, resoluciones, actas realizadas durante la ejecución del proyecto, que pues acta de entrega de terreno, inicio de obra, acuerdos de suspensión, de reinicio de obra, de término de obra, pliego de observaciones o el acta de recepción de obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual, ¿no? ¿Qué documentos son esos, ingeniero? Ah, ya. La entidad tiene la obligación de entregarte el expediente técnico mediante un documento, de igual manera de hacerte conocimiento de quién es el supervisor o inspector del proyecto, ¿no? Mediante un documento, siempre tiene que estar dirigido al contratista, ¿no? La copia del cuaderno de obra, o la impresión del cuaderno de obra digital, si lo quieren tomar así. Las cartas fianzas, una copia de las cartas fianzas que estén vigentes, ¿no? ¿Para qué? Para tener un mayor control sobre la vigencia de las cartas que podamos tener, ya sea de adelanto directo, de fiel cumplimiento o de adelanto de materiales, ¿no? De igual manera, por ejemplo, copia de constancia de RMIP, carta de presentación de retención de fiel cumplimiento, los protocolos de calidad que tenga el proyecto, los copias de comprobante de pago siempre con Afovicer, Salud, Sencico de los trabajadores, panel de fotografías de partidas ejecutadas. Acá hay que poner hincapié, ¿no? Cuando ponemos las partidas ejecutadas, siempre es necesario o es recomendable describir la partida que está ejecutando y la ubicación progresiva, ¿no? Las características que puede tener la fotografía que estamos presentando, ¿no? Para que nos dé una mejor visión de lo que se está valorizando en esa fecha, ¿ok? De igual manera, otros documentos que pueden abrirnos las certificado de habilidad de residente de obra, la carta de presentación del supervisor, carta de autorización de cese y cuenta de detracción, cronograma valorizado de obra o la resolución de aprobación del cronograma valorizado, que es o nos sujetamos a este documento con la cual nos hacen la revisión periódica sobre el avance de obra, ¿sí? Bueno, esta es la primera valorización. Voy a presentarles la segunda porque en la segunda ya tenemos. Sí. Es lo mismo, sí, sino que en la segunda ya tengo este adelanto de materiales, si no me equivoco, y vamos a tener una mejor visualización de ella. ¿Ya? Ok. Bueno, mire, por ejemplo, acá tengo mi carátula del proyecto, el índice,
la ficha del proyecto, ¿no? Donde están los documentos del proyecto, ¿no? El nombre de la obra, la ubicación, el área geográfica. ¿Por qué es importante el área geográfica, ingeniero? Identificamos esto porque cuando nosotros hacemos un tema de reajustes vamos a usar los índices unificados. Y todos sabemos que los índices unificados se trabajan con las fórmulas polinómicas y con los valores unificados que están o dependen bastante del área geográfica en la cual se ubica, ¿no? Las metas del proyecto, a grosso modo, ¿no? O de forma general, por ejemplo, la entidad que nos contrata, quién es el contratista, el supervisor, residente, etcétera, ¿no? Datos como el presupuesto de la obra, el plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha probable de término del proyecto y de igual manera lo que se viene avanzando constantemente, ¿no? Este es un resumen de la valorización, ya de lo que ya se ha trabajado, ¿no? Donde tengo la valorización anterior y la actual y el acumulado hasta la fecha, ¿no? Claro, acá están valores sin IGB, por ejemplo, en este caso, voy a agrandarlo. Por ejemplo, acá tenemos la valorización bruta, ¿no? Porque acá podemos considerar los reajustes, las deducciones que puede haber del adelanto en efectivo o adelanto directo, igual del adelanto para materiales, ¿no? De igual manera podemos tener las amortizaciones del adelanto directo o adelanto de materiales, como pueden ver, ¿ya? Mm. También tenemos lo que viene a ser bueno, es el total de amortizaciones, acá no tengo el de materiales. Ah, perdón, en la anterior y en la actual sí tengo, ¿no? Las retenciones, ¿no? En este caso se sujetó a la retención de garantía de fiel cumplimiento, ya que se trata de una empresa REMIPE, y el periodo de ejecución, como lo han visto anteriormente, es 180 días. Si es 180 días, de acuerdo a norma, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer mis descuentos? En la primera mitad de valorizaciones, o sea, en las tres primeras valorizaciones, ¿no? Entonces se divide entre tres el monto del 10%, que es la garantía de fiel cumplimiento, y la descontamos en las tres primeras valorizaciones, ¿no? Bueno, acá ya está lo que es el monto a pagar, que es la valorización neta, menos la retención de garantía, ¿no? Y total de pago. ¿Ok? Igual, esto es un resumen ya del componente, ¿no? A nivel de costo directo, ¿no? Cuánto se valorizó anteriormente, cuánto se está valorizando a la fecha, el acumulado y el saldo por ejecutar. ¿Sí? Acá tenemos los controles de pagos que les mencionaba hace un momento, ¿no? En el control de pago pongo hincapié, ¿no? El monto de mi contrato, el monto del adelanto directo y la fecha cuando se me ha sido otorgado el adelanto directo, el monto del adelanto de materiales y la fecha cuando me han entregado el momento de adelanto. ¿Por qué es importante la fecha, ingeniero? Sobre todo en el adelanto de materiales. En el adelanto de materiales nosotros vamos a trabajar para el tema de reajustes con índices unificados. Y se trabaja con la fecha base, que es la fecha de perdón, la fecha de elaboración del expediente técnico. Ojo, no es de la aprobación, es de la elaboración y con la fecha de cuando se ha hecho efectivo el adelanto directo, ¿no? O adelanto de materiales en este caso. ¿Ok? Bueno, acá tengo las valorizaciones, ¿ya? Acá en este proyecto lo hemos trabajado de dos maneras, ¿no? Uno con reintegro, otro sin reintegro, ¿no? Porque saben que hay entidades que no cuentan con el presupuesto para poder pagarte el tema de reintegros, ¿no? Pero igual se le hacen mención a ellos, ¿no? Esta es la valorización bruta, ¿no? La amortización del adelanto directo, que es el 10% de la valorización, pues, por fórmula. La valorización de adelanto materiales, de igual manera, perdón, materiales, por ejemplo, si pueden ver, no es el 10% como suele oscilar, o el 20% del adelanto de materiales que podemos tener o de la valorización, sino es un cálculo que se desarrolla para poder hacer la amortización, ¿no? Estos valores de valorización, amortizaciones, los obtenemos de acá. El directo sí se aplica directamente la fórmula, que es el monto de la valorización, el 10% del monto de la valorización, ¿no? En la primera tengo 998.000, el 10%. En la segunda tengo 48.000 aproximadamente, ¿no? Total, ¿cuánto se amortiza a la fecha? Ahí tengo el monto, ¿no? ¿Cuánto me falta amortizar? Estos valores son sin IGB. ¿Cuánto me falta todavía amortizar del proyecto? Ya, ok. En el caso de adelanto en materiales, es un poco más complicado, un poco más tedioso. ¿Por qué? Este es el monto delante de laterales con IGB y esto es IGB. Esta es la fórmula polinómica del proyecto, ¿no? Antes que de hacer hincapié acá, me voy acá un ratito ya, para ver acá.
Cuando vemos el tema de reintegros o de reajuste, ya, acá está. La fórmula polinómica de reajuste, ¿no? Yo tengo la fórmula polinómica que extraigo del expediente técnico, ¿no? Estos son los componentes de la fórmula polinómica. Acá tengo, por ejemplo, el primer ítem, el primer monomio con 0,259. Primera regla, ¿qué me dice? Uno, que todos los monomios deben sumar la unidad. No debe sobrepasar uno, ¿no? ¿Ok? No se olviden de eso. Segundo, que máximo tienen que ser 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy cumpliendo. Tercero, que se trabaja hasta el milésimo, con 3 decimales, ¿no? Y por último, que los valores tienen que ser como máximo mayores a 0,05. El más bajo que tengo es 0,08. ¿Cumple la normativa? Sí cumple. Entonces, hasta ahí podemos decir que está bien elaborado mi fórmula polinómica. Lo otro que podríamos revisar nosotros ya en el expediente técnico es la agrupación que se ha hecho para la elaboración de la fórmula polinómica, ¿no? Bueno, acá supongamos que esté bien, ¿no? Esta es la agrupación que tenemos de mayores incidencias. Acá está el porcentaje de incidencia de cada material. Acá está el índice unificado que se obtiene del mes valorizado, que lo tengo acá, ¿no? Perdón. En este caso es la aprobación del expediente o la fecha del presupuesto técnico es en agosto del 2024. ¿Ya? Por ejemplo, el 47. ¿Qué teníamos? ¿Qué región? 3. Estamos revisando el 47 en la región 3. 762,67. 762,67, ¿no? Si yo quiero hacer, estoy haciendo, este ha sido el mes de abril, mi valorización es del mes de mayo del 2025. ¿Ya? Mayo, yo valorizo mayo cuando los primeros días de septiembre. ¿Yo cuento con los valores de mayo ya en esa fecha? No. ¿Por qué los valores de mayo, cuándo van a ser publicados por el diario El Peruano? Van a ser publicados aproximadamente entre el 15 al 18 del mes siguiente. O sea, el 18 de junio debe estar publicados los valores del mes de mayo. Por lo tanto, trabajo con la fecha del mes anterior. ¿Ya? En este caso, como estamos hablando de la segunda valorización, la segunda valorización era de junio, yo trabajo con los valores de mayo, ¿no? Bueno, acá tengo los de abril para el otro caso y los de mayo debería tenerlo acá. No, no lo copié los valores, copié directamente el sistema, seguro, ¿no? Pero entonces se disgrega o se saca igual que lo que hacemos anteriormente y aplicamos la fórmula, ¿no? Y ahí tengo mi KD reajuste. Entonces, con eso yo puedo calcular mis reintegros, ¿no? Que es la valorización, entonces el cálculo del mes de abril, ¿no? Y lo que he programado mediante fórmula, ¿no? Que es perdón, el KD reajuste menos la unidad por la valorización, ¿no? Redondeado a dos decimales, ¿no? De acuerdo a lo ejecutado y cuánto se me debe, ¿no? Por ejemplo, a esa fecha teníamos 8.000 soles aproximadamente por reintegro en las valorizaciones, a esa fecha, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo en mi control de pagos, ¿no? Acá tengo, para las primeras, acá tengo con reajustes, ¿no? De la primera y la segunda. Ya, ahora nos vamos a la amortización. El de adelanto directo ya no teníamos problemas, es el 10% del monto de la valorización, ¿no? Ahí están los valores. De igual manera, ese de la directo está trasladado Ingeniero, acá. buenas noches. Sí, buenas noches, le escucho. ¿Podría hacer una consulta? Sí, sí, le escucho. ¿El índice, ingeniero, es la fecha del presupuesto o es la resolución de aprobación del expediente técnico? Claro, el índice base para el tema de reajustes en la fórmula polinómica, la fecha base es la fecha de elaboración del presupuesto. Si tengamos presente eso, ¿no? Mi proyecto ha sido aprobado en agosto del 2024, perdón, ha sido elaborado el presupuesto en agosto del 2024 y puede ser aprobado, supongamos, ah, eh, en diciembre del 2024, ¿no? Puede haber sido aprobado 4 o 5 meses después, supongamos, ¿no? ¿Con qué trabajo? Con la fecha que aparece ahí, elaboración del presupuesto. Les muestro, por ejemplo, que tengo de este mismo proyecto, para que no quede duda, me voy a presupuesto y acá está el presupuesto, ¿no? ¿Qué fecha vemos ahí? 2 de agosto del 2024.
¿Ok? Entonces trabajamos con esa fecha. Ya la fecha de elaboración del expediente técnico, ¿no? Se supone que en esa fecha se han hecho las cotizaciones correspondientes con lo cual elaboramos, ¿no? Ahí que te presentamos al expediente técnico, puede haber observaciones, levantamiento de observaciones, puede haber probarse 1, 2, 3 meses después y sale la resolución con una fecha diferente a la que se aprobó el expediente técnico. ¿Ya? Entonces, la fecha base, no se olviden, la fecha de elaboración del presupuesto. Bueno, entonces, para el adelanto directo trabajamos hasta el 10% de la valorización, no hay inconvenientes. Para el adelanto de materiales, para la amortización, ya trabajamos en base a qué? En base a los significados de cada material, ¿no? Esta es la misma fórmula polinómica, esta es la piedra chancada. Este es el monto de la valorización de la segunda valorización, ¿no? ¿Ya? El monto otorgado, se supone que se ha elaborado un calendario de otorgamiento de adelanto de materiales y se tiene por cada material cuánto es el monto que se ha solicitado, ¿no? Que en total me suman los 931.406.86 GB, ¿no? Ya, al hacer mi cronograma de materiales, adelanto de materiales, se ha hecho estos valores, ¿no? Este es el coeficiente de incidencia, ¿ya? Acá lo tenemos, por ejemplo, para la piedra chancada, 0,108. Es coeficiente de incidencia que lo tenemos acá, ¿no? La piedra, acá está, ¿no? Agregado fino, agregado grueso y hormigón, ¿no? Estamos hablando de piedra, agregado hueso, 42,593, ¿no? 42,593, ¿no? Bueno, acá arriba se nota, ¿no? Acá está con dos decimales, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Los significados de la fecha base y de la fecha de que se está haciendo la aprobación del proyecto, no, perdón, de la valorización del proyecto, ¿no? En junio del 2025, ¿ya? Entonces, en función de eso ya se calcula, ¿no? Ahí tenemos porcentaje de incidencias, el monto a ser amortizado, que está en función de los dos significados, y la amortización que se tiene de ahí, ¿no? Y eso se calcula para cada material, ¿no? ¿Y cuánto me falta amortizar de dicho material? Entonces, la suma de esto recién me da el monto real que yo tengo que descontar en mi amortización. Muchas personas, ojo, lo que hacen es lo siguiente, ¿ya? ¿Qué hacen? Lo que hacen esto, yo tengo mi valorización y lo multiplican. ¿Cuánto ha sido mi adelanto directo? 20% por 0,20%. ¿Cuánto es el valor? 97.385,96. ¿Corresponde el valor realmente? Claro, si yo llego a valorizar todo, si le aplico el 20%, voy a llegar a este monto, sinceramente, ¿no? De adelanto de materiales. Pero ya no va a estar afecto a los significados que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener presente la variación de costos que hay mes a mes para poder amortizar de la manera correcta, ¿no? Puede ser que haya bajado los precios o haya aumentado, ¿no? Imagínense, ¿ve? Cuánto tenía que valorizar y cuánto. Bueno, al final se acumula esto y tenemos que llegar al monto final, ¿no? Tengan presente eso también, ¿ya? Y entonces, de esa manera hacemos nuestra amortización. Bueno, esta es la retención del 10% de lo que es la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Que debe ser de acá, ¿no? Les muestro ya porque no quede duda. Mi contrato de obra por 0,10%. El monto total es esto, pero este valor está incluido IGB, ¿no? Yo estoy trabajando esto sin IGB. ¿Ya? Este es el valor que yo tengo que amortizar. Esto, tengo 6 meses de ejecución. ¿En cuánto tiempo tengo que dividirlo esto? En tres. ¿Cuánto sale? 155.236, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Y ahí tengo los valores, ¿ven? 156.236. Y en el último lo cuadramos el valor de los decimales que tengo. ¿Sí? Entonces, todo está correspondiendo de acuerdo a normativa, ¿no? Estoy haciendo mi amortización de adelanto directo, mi adelanto de materiales, mi retención y ahí tengo mi valorización neta, ¿no? Que es la bruta menos las amortizaciones y menos la retención. Y eso recién aplico el IGB y ya tengo mi monto neto a pagar al contratista, ¿no? En el tema de reajustes, por ejemplo, cuando aplicamos el tema de reajustes, tenemos que aplicar los deductivos que no corresponden por el adelanto, ¿no? Eso sea por la variación de costos que corresponden, ¿no? Que también se calcula, ¿no? Para el adelanto directo, ahí tenemos los deductivos para el adelanto directo, ¿ya? En función a los valores del índice, con el K del adelanto directo
que se calcula, ¿no? Igual con los valores anteriores se hace el cálculo de esto, ¿no? Mi deductivo de adelanto en materiales, que al final me llevó a ser a cero. El deductivo que no corresponde salió cero. Ya no ha habido variación más en ese punto. ¿Sí? Y eso es lo que le quería mostrar, ¿no? Bueno, la valorización ya lo explicamos ese día cómo se realiza, ¿no? Acá tenemos del mes anterior, acá tenemos el mes actual, el acumulado que es el anterior más el actual y los saldos por valorizar, ¿no? Lo que me falta por culminar en metrajes. ¿Ya? Y esto se traslada a la curva S que sabíamos, porque ven el esquema, ¿no? La primera valorización, mi obra era acumulado 7,81 y estaba adelanta con un 21,11%, ¿no? La segunda, por ejemplo, la segunda igual hacia un 10,76, yo tenía programado 11,17, acumulado 18,98, yo tenía un 35,57%. Mi proyecto estaba adelantado hasta esa fecha, junio, ¿no? Viene julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, actualmente la obra está paralizada, ¿no? ¿Ya? Entonces tengamos presente eso, que siempre tenemos que manejar los valores acorde a lo que se viene avanzado, ¿ya? Y este es el cronograma con el cual se hace todo el control, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos entender todo esto, todo lo que se acaba de explicar de una u otra manera, tenemos que visualizar el tema normativo. Y cuando hablamos de normas, hablamos de todo lo que tiene que ver día 3, ¿no? La ley de contratación, la ley, ¿no? En este caso ya estamos hablando de la 32069, ya. Y bueno, sería un poco ilógico hablar de la 32, no compartir la pantalla. Sí está, ¿no? Ya hablamos entonces de las disposiciones que tiene esta nueva ley, la 32069, ¿no? Los diferentes artículos que tienen que ver netamente con la ejecución de un proyecto, con obra. ¿Por qué ingeniero? Porque cuando hablamos de liquidación, hablamos que se cierre bien el proyecto. Hablar de liquidación no quiere decir que los montos concuerden, que simplemente los montos lleguen, que sean los aceptables, que es lo que corresponde dentro de la ejecución del proyecto y ya está. No. Hablar de liquidación quiere decir que toda la obra en conjunto, desde la apertura, lo que es el expediente de contratación, el contrato, el acta de inicio de obra, el acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, hasta el acta de recepción de obra, estén en orden, ¿no? Que no existe deficiencia. Por ahí, por ejemplo, que sabes que se tardaron en presentar una información y había una penalidad que el contratista no, o vio dentro de sus cálculos, no consideró esa penalidad que corresponde. Entonces, yo que estoy evaluando, verifico toda la documentación. Sí, acá tengo un retraso en la presentación de documentación y tiene penalidad. Había esta ocurrencia, no le aplicaron la penalidad, yo le aplico la penalidad y le hago el descuento en su liquidación. Este, Se tardó un día más en términos de ejecución del proyecto, entonces necesariamente era aplicación de penalidad y le aplico la penalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos para llegar a ese criterio? ¿En qué nos basamos para que nosotros no nos digan, ¿sabes qué? ¿Por qué me has puesto penalidad? ¿Simple criterio? No, hay que demostrarlo en base a qué. Y para eso tenemos la normativa, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar primero del artículo 191 sobre las modificaciones contractuales de obra bajo los sistemas de entrega, solo construcción, diseño y construcción por intensificación del programa de ejecución, ¿no? Lo que quiere decir que la intensificación del programa de ejecución permite la adición de recursos durante la ejecución del componente obra, los cuales pueden formar parte del costo directo y uno de los mayores gastos generales, para acelerar la entrega parcial o total de la obra, ¿no? Eso va a depender del contratista, ustedes saben, ¿no? El que él ingrese mayor recursos, que contemple tal vez la ejecución con mayor personal de obra, va a hacer que pueda terminar la obra de manera más rápida, ¿no? Lo cual no le obliga en ese momento a intensificar mi cronograma o a recalcular o presentar un nuevo cronograma acelerado del proyecto. No, ya. El problema es cuando él tiene retrasos y ahí sí necesariamente necesita solicitar un cronograma actualizado para terminar dentro del plazo previsto. ¿Ok? Entonces me dice, no, el área Suárez sustenta con análisis de costo-beneficio la necesidad de entrega del proyecto con una fecha anterior al plazo de ejecución contractual vigente. Ahora, ¿no? Si existe la posibilidad, si existe el acuerdo que la entidad me pide a mi contratista de que terminemos la obra un poco más antes, y eso también nosotros sabemos, si somos contratistas, de que me va a exigir mayor inversión,
tal vez incrementar personal, incrementar todo eso, que a la larga me sale un poquito más caro. Se hace un análisis sobre los costos adicionales que puede ser ese proyecto, ¿no? Y yo tengo entendido, así que se quería, por ejemplo, terminar un proyecto en la ciudad de Ayacucho, el estadio, era un promedio de 6 meses, porque se venían los Juegos Bolivarianos el año pasado, ¿no? Dijeron que iban a trabajar en 2 a 3 turnos, inclusive en el proyecto, para que puedan llegar a obtener eso en ese plazo y el estadio esté terminado para los Juegos Bolivarianos. Pero se cayó el proceso, ¿no? Se cayó el proceso, por ende no se ejecutó la obra el año pasado y ya no se tuvo que llegar a ese punto, ¿no? Pero trabajar un turno diferente al turno normal, ustedes saben que es el costo de mano de obra es mucho mayor. Eso genera mayor costo en la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, en esas partes se tiene que, si llegan a acordar la intensificación del programa de ejecución, lo cual contempla la disminución del plazo y la variación del monto contractual cuando corresponda, así como la modificación de los contratos de accesorios que puede haber, ¿no? Ahora, los plazos aplicables durante la ejecución contractual de obras bajo los sistemas de solo entrega, construcción y diseño y construcción, ¿no? Me dice, ¿no? Que en los casos de actualización o intensificación del programa de ejecución se aplican los siguientes plazos, considerando el monto contractual original. Cuando el reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el contrato, salvo que durante la ejecución de las partes se acuerden la prórroga por cada caso específico. Por ejemplo, ¿no? Si mi monto, mi contrato original está mayor a 8 ITs a 5 millones, ya el plazo máximo del contratista cuando se a partir del día siguiente de configuración de su puesto corresponde a 5 días, ¿no? Para la supervisión, 5 días y el pronunciamiento de la entidad, 5 días hábiles. ¿Ok? De igual manera, para obras mayores a 5 millones, hablamos de 7 días por el caso del contratista, para la supervisión de 7 días y para la entidad 10 días hábiles. Bien. Ahora, la presentación de adicionales de obra bajo los sistemas de solo construcción, o sea, la ejecución de un proyecto, se tiene que dar cuando. Me dice que de conformidad con el artículo 64 de la ley, la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad, según corresponda, mediante resolución previa, puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales en obra bajo el sistema de entrega solo construcción, siempre que resulte indispensable debido a qué deficiencias en el expediente técnico o por causas no predecibles en el expediente técnico de obra o no predecibles posterior al perfeccionamiento del contrato y que no son responsabilidad del contratista, ¿no? Puede existir que se dé incremento de partidas, o perdón, incremento de metrados dentro de la ejecución, puede ser mayor metrados, o que se adicione componentes en vías donde sean necesarios, ¿no? ¿Ok? Tienen presente eso ya. Ahora, la aprobación de las prestaciones adicionales se realizan conforme lo siguiente. Que exista la necesidad de ejecutar una prestación adicional. Se anota en el cuaderno de obra de incidencias por contratista a través del residente de obra o por la supervisión, según corresponda. ¿Qué pasa, ingeniero? Que vamos a ver más adelante los plazos para todo esto, ¿no? Si dentro del plazo no se te comunicó perdón, el supervisor no comunicó a la entidad. Ya puede existir una penalidad para el supervisor por no haber comunicado en esa fecha, ¿no? Comunicó posteriormente, lo cual generó una ampliación de plazo, generó mayores gastos generales, ¿no? Entonces se busca la responsabilidad de lo que ha pasado para que no tengan los inconvenientes que se ha dado, ¿no? Ahora, en un plazo máximo de 5 días contabilizados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el supervisor envía un informe técnico a la entidad contratante en el que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales y el riesgo de que conlleve su aprobación respecto al plan de trabajo aprobado. Ustedes saben que ahora con la nueva ley tenemos que presentar un plan de trabajo, en el cual va a estar estipulado el cronograma de ejecución de obra, entre otros. ¿Ya? Bueno, la entidad contratante determina las bases a quién le corresponde elaborar el expediente técnico de la licencia de obra, ¿no? En la 30225 nos dice que es el contratista. En un decreto supremo anterior de la misma ley de la 30225 pedían que sea bien el contratista, el supervisor o un tercero, ¿no? Ahora me dice que puede ser la entidad contratante a través de su órgano especializado en elaboración, conforme a aprobación de expedientes técnicos, ya vemos estudios y proyectos, por así decirlo, el contratista, el supervisor, ¿no? O el supervisor, ¿no? Cualquiera de los tres, ¿ya? Ahora, en el caso del que sea el contratista del supervisor, el costo de la elaboración
del expediente técnico forma parte del presupuesto adicional, cosa que no se hacía antes, ¿no? O sea, claro, si la entidad lo quería desarrollar con otra persona, la entidad pagaba a la otra persona, ¿no? Pero si lo hacía el contratista, lo hacía el contratista a todo costo, ¿ya? Pero hoy no. Con esta nueva ley, con la 31069, si tenemos la necesidad de elaborar un expediente técnico adicional, el costo que genera esa elaboración se considera dentro del presupuesto adicional de obra. Sabes que tenemos costos directos, gastos generales, utilidad, subtotal, IGB, presupuesto de obra. Adicionadas a eso, podemos considerar monto de elaboración del expediente técnico. ¿Ok? Y todo eso, la suma de los dos, ya me da el monto total del proyecto o de la inversión del adicional y deductivo vinculante, si fuera el caso, para la ejecución del proyecto y con la cual la resolución tendría que estar, ya tengan presentes eso, ¿sí? Ahora, el expediente técnico del adicional de obra para la revisión de la supervisión y de la entidad contratante es presentado por quien corresponde en un plazo de 15 días contabilizados desde el día siguiente de la anotación en el cuaderno de incidencias. Se anota la necesidad del cuaderno de incidencias, se le da un plazo al supervisor y se presenta la necesidad del adicional de obra, ¿no? En el caso que las prestaciones adicionales que requieran estudios o ensayos especializados de alta complejidad, permisos o autorizaciones de terceros y o el adicional involucran una sofisticación técnica, la entidad contratante puede otorgar un plazo adicional mínimo de 15 días para la prestación de expediente técnico adicional. Claro, dependiendo de la magnitud o la complejidad del proyecto que yo estoy ejecutando, ¿no? O estoy supervisando, hay que ser bien claro, cualquiera de las dos partes puede ser, o yo soy parte de la entidad y estoy también de igual manera, bueno, no existe un inspector, pero existe una responsabilidad de que los funcionarios, a través de, abundando las funciones que tienen dentro de su área, estén viendo también la ejecución del proyecto, ¿no? Muy independiente que el supervisor es parte de la entidad, ¿no? Ellos también forman parte de eso porque son quienes al final aprueban la documentación, pagos, ampliaciones y o cualquier otro aspecto que tenga que ver con el proyecto. ¿Sí? Entonces, si se ve que es complejo mi proyecto, podemos ampliar el plazo. Señor, estamos haciendo un adicional de obra. Sí, el adicional de obra va a ir por una zona que no estaba contemplada anteriormente. ¿Qué necesita? Su estudio de SIRA, su estudio de fixa o de día, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son áreas que no han estado contempladas en el proyecto inicial. Por lo tanto, necesitan ser liberados. ¿Cuánto tiempo te demora eso? Ah, te demora un plazo más. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, dadas esas circunstancias, es que se puede generar las ampliaciones para la presentación del expediente adicional deductivo. Ahora, en caso el expediente técnico del adicional haya sido elaborado por el contratista, la supervisión se pronuncia sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra en un plazo máximo de 10 días contabilizados desde el día siguiente de su presentación. Señores, tenemos que tener presente acá, sí, antes que me olvide, y estaba muy buena la aclaración, ya, de que acá también se genera un presupuesto. Y ese presupuesto también forma parte para los reajustes que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque las valorizaciones de la obra principal son independientes de la valorización del expediente adicional deductivo de obra que yo pueda tener. Se presentan dos valorizaciones en este caso. Entonces, la segunda valorización tiene su presupuesto base. Ingeniero, dos consultas. Bien claro, así a ver si ustedes habían visto o habían analizado de esa manera. ¿Con qué costos unitarios yo hago mi expediente técnico adicional deductivo? ¿Con los costos de la fecha que está elaborando ese expediente adicional deductivo o con los costos unitarios del expediente original? ¿Qué dice la norma? Que utilicemos los precios unitarios contemplados en el expediente técnico original y si en caso hubiese partidas nuevas, se considera o se hace un acta ¿no? Se hace un acta para poder, ay, se me fue la palabrita, un acta de acuerdo de costos entre la entidad y el que está elaborando el expediente técnico. ¿Ya? Un acta de acuerdo. ¿Ok? Entonces, tener presente eso, que estamos trabajando como fecha base los costos del expediente técnico original. ¿Sí? No se olviden, ¿ya? Bueno, dice, ¿no? Ya estamos en los plazos, la entidad de igual manera notifica mediante una resolución por la cual el plazo de la entidad son 12 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibir la opinión del supervisor o que el expediente técnico elaborado por este según corresponda, ¿no?
Previo a la... ingeniero, hay una cosita acá. ¿Qué pasa si la entidad no se pronuncia en los 12 días hábiles? Si la entidad no se pronuncia dentro de los 12 días hábiles, ¿sí? De la ejecución del proyecto, se tiene en cuenta que si las partidas que están consideradas dentro de este expediente técnico generan o afectan la ruta crítica del proyecto, generarán una ampliación de plazo, considerando los mayores gastos generales que puedan darse también a favor del contratista. Entonces hay que ser bien consciente o bien consecuente con los plazos. Si somos funcionarios, hay que tener presente que los plazos estén acorde a los que la norma nos indica, porque podemos generar perjuicio a la entidad, ¿no? Y eso nos puede traer más adelante sanciones administrativas u otro tipo de sanciones de parte de los órganos de control interno. ¿Ya? Tengan presente eso. Ahora, previa a la aprobación de la adicional, la entidad contratante solicita la opinión técnica del órgano de la entidad contratante que tuviera como función de elaboración, bueno, el área de estudios o del proyectista, ¿no? De cualquiera de los dos. Y en caso no hubiera transcurrido más de un año de otorgar la conformidad de elaboración del expediente técnico, esta opinión es emitida durante el plazo previsto en literal E, ¿no? Que habíamos visto anteriormente ya. No corresponde suscribir una adenda al contrato por la aprobación del adicional bastando con la publicación en el Platicop para que todo surja todos sus efectos. ¿Ya? Bueno, hay casos en los cuales en caso de emergencia o mayores al 50% que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el otro sistema, cuando hablamos de diseño y construcción, es casi similar, a diferencia que acá tenemos dos cosas. Hablamos uno para la etapa de elaboración del expediente técnico y el otro para la ejecución, ¿no? Entonces, en el caso de elaboración del expediente técnico es hasta un 25% del monto contractual, ¿ok? Y en el componente de ejecución de la obra, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar mediante resolución de ejecución y pago hasta un 20% del monto de la obra, considerando el expediente técnico aprobado o del monto del presupuesto actualizado. Tengan presentes, señor. En caso, me dice el titular de la entidad, puede autorizar prestaciones adicionales hasta un 40% con el debido sustento técnico y legal. Excepcionalmente, puede autorizar la ejecución de prestaciones adicionales hasta un 50% previa a la autorización de la Contraloría General de la República. Tenemos que tener bien presente eso, ¿ya? Listo. Bueno, en caso se supere el límite máximo de prestaciones adicionales en los literales que habíamos visto hace un momento, del 40 o el 50%, ya se resuelve el contrato, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado por eso, ¿ya? Bueno, además es puro rollo. Bueno, al final el supervisor notifica al contratista y a la entidad contratante su opinión sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra en un plazo máximo de 10 días contabilizados desde el día siguiente de su presentación, pudiendo solicitar precisiones o información adicional al contratista para emitir su opinión, de ser necesarios, ¿sí? Es lo mismo que es para lo que es solo construcción, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el cálculo de presupuesto de las prestaciones adicionales y consultorías de obra? ¿A qué nos vamos a eso o a qué nos referimos? Los presupuestos de las prestaciones adicionales se formulan con los precios del contrato y o de los precios pactados, ¿no? Lo que decíamos un dato. Los presupuestos de las prestaciones adicionales se formulan con los precios del contrato y o precios pactados. Si yo quiero utilizar mi fórmula polinómica, estos costos, díganme ustedes, ¿cuál es la fecha base? La fecha de elaboración del presupuesto original, ¿no? Se considera como fecha base. ¿Ok? Tengan presente eso, ¿no? No vaya a ser, ¿sabes qué, ingeniero? Mi obra, perdón, mi presupuesto de mi expediente técnico ha sido aprobado en agosto del 2024 y ahora en octubre del 2025 he hecho mi presupuesto adicional deductivo. Y por ende, mi nuevo presupuesto está con la fecha de octubre del 2025 y si yo tengo que hacer temas de reajustes, tengo que trabajarlo con esos montos. No, yo estoy trabajando con los costos del año pasado, de agosto del 2024 de cuando se elaboró mi expediente técnico. Eso hay que tener en cuenta para las partidas que son similares en ese punto. Pero en el caso en las cuales hay precios pactados, estamos pactando con la fecha
actualidad. Bueno, así como los datos generales fijos y variables propios del adicional, se incluye la utilidad de presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas correspondiente. Ahora, de no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se acuerdan los precios entre el jefe de formulación y el jefe de elaboración del expediente técnico o el residente de la obra del contratista, según corresponda. De no existir precios unitarios, tengan presente eso, ¿ya? También puede estar el supervisor. Para ello, se consideran los precios de los insumos, tarifas o jornales de presupuesto y de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados, ¿no? Precios similares a la fecha que se estén ejecutando en otros proyectos, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener presente eso. En caso la entidad contratante realice el expediente técnico, el adicional de obra, esta participa en los acuerdos del precio unitario. A la falta de acuerdo con el contratista y con la finalidad de no retrasar la aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplicará sin perjuicio del derecho al contratista para someterlo a un procedimiento de solución controversia. Claro, el supervisor puede tomar muchas decisiones, decir, señor, sabe que el concreto en esta parte del metro cúbico de un concreto de 175 lo considera 100 soles. Pero señor, ese concreto de por lo menos 400 a 450 soles, no puede ser tan bajo, no. No estoy de acuerdo. Puede tener su criterio de querer fastidiar, ¿no? Y él lo hace probar. Yo, como contratista, que no estoy de acuerdo, puedo elevar a un, o someterlo a un procedimiento de solución de controversias. ¿Ya? Que puede ser una conciliación, puede ser una cámara de disputa o también resolución de disputa o sino un arbitraje, lo más crítico ya. Bueno, cuando el contratista y el supervisor requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y o la participación de algún especialista no contemplado en la relación de su personal clave, para la elaboración del expediente técnico y la prestación adicional a su cargo, dichos costos se incluyen en los gastos generales propios del adicional o en la valorización del supervisor de obra. ¿Ya? Tras la emisión de resolución. Hay una consulta, creo. Es, para el presupuesto adicional, ¿se consideran los mismos gastos generales de utilidad del expediente técnico? Sí. No podemos variar, ¿sí? Los costos, por ejemplo, dentro de los gastos generales del residente o el personal clave que yo tengo dentro del proyecto. Podría omitir, sí, algún personal clave para bajar montos tal vez los gastos generales por un tema presupuestal, pero no puedo incluir más profesionales, ¿no? O dependiendo, o hay que sustentarlo, ven, si la partida que estoy aumentando necesita es una especialidad diferente a lo que contemplaba el contrato principal, y por lo cual sí existe la necesidad de tener un profesional diferente, ¿no? Como lo que acabamos de leer de su momento, ¿no? Que se puede agregar dentro de los gastos generales de la supervisión o del residente, ¿no? Tengamos presente una cosa. Si bien es cierto, cuando se elabora el presupuesto del adicional deductivo se considera utilidad, perdón, costo directo, utilidad, gastos generales, presupuesto, subtotal y el IGB y el presupuesto total. El costo de supervisión, ustedes saben que ha sido sujeto en su contrato, que es por tarifas. Y entonces, de incrementarse un plazo, supongamos que se incrementan 10 días más por el tema del adicional de obras, supongamos, ¿no? Y el señor ganaba 3.000 soles diario, ¿ya? Entonces, por 10 días serían 30.000 soles más, que se tendría que hacer una adenda de contrato para contar con la misma o el mismo equipo de supervisión. Caso contrario, se puede designar a un inspector para terminar el proyecto. ¿Ya? Entonces, hay cosas así interesantes que nosotros podemos ir viendo a medida que avanza o avanzamos en el proyecto. Cuando el contratista o el supervisor requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y o la participación de algún especialista no contemplado, ¿no? Que dicen la relación su persona clave para la elaboración del expediente técnico, dichos costos incluyen los gastos generales propios del adicional o en la valorización del supervisor de obra. Ingeniero, ¿y qué pasa cuando tenemos mayores metrajes? Mm, Ya sea en sistema solo de construcción o en diseño y construcción. Bueno, cuando los contratos son suscritos bajo la modalidad de precios unitarios, se requiere ejecutar mayores metrados. El contratista solicita su ejecución mediante anotación en cuaderno de incidencias y estos son autorizados por el supervisor en el mismo medio.
siempre que no superen el límite establecido para la prestación adicional de obra, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obra, restándole los presupuestos deductivos, ¿no? Si en caso yo tuviera deductivos de obra, tenemos que restarle para llegar a la verdadera incidencia del adicional del proyecto. Ojo, no se requiere de la aprobación previa de la entidad contratante para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. ¿Qué quiere decir? Si el supervisor me aprueba la ejecución y la entidad no tiene presupuesto, no me lo va a pagar, ¿cierto? Sí, podemos tener esa casualidad o esa posibilidad, ¿no? Yo puedo exigir, le puedo denunciar, le puedo hacer lo otro, pero el pago no va a salir inmediatamente. Vamos a tener bastantes complicaciones para ese pago. ¿Ya? Hay que tener presente, ¿no? Lo más recomendable a veces es que se cuente con el presupuesto para también la aprobación de la ejecución, ¿no? Que me aprueben que si haya presupuesto, pues, y yo ejecute y me garantice que también se me va a pagar. ¿Ok? El contratista presenta su valorización de mayores metrados ejecutados durante el periodo valorizado, con la utilidad de impuestos general de las ventas respectivos, y estos son autorizados por el pago por la autoridad de la gestión administrativa. El procedimiento, ya, de pago se rige por lo señalado en el artículo 210, ¿sí? Que lo vamos a ver en un momento. Así, ¿cuál es el procedimiento de cómo realizar el pago? ¿Ok? Cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales se pagan de acuerdo con lo señalado en el artículo 200. ¿Ya? Ahora, en caso, con la aprobación de mayores metrados se supera el límite de las prestaciones adicionales del 50% del componente de obra, se procede a la resolución del contrato. Tengan presente eso. ¿Sí? ¿Y cuál es el procedimiento para ampliación de plazo en caso de consultorías? Bueno, esto puede ser para el caso de lo que es la supervisión, como también para lo que viene a ser la elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de consultorías de obra, el contratista solicita la ampliación de plazo entre los 10 días siguientes de notificar la aprobación de presupuesto adicional o de finalizar el hecho generador de la atraso o paralización. Y dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga hasta 10 días hábiles adicionales para presentar la solicitud de ampliación de plazo. ¿Ok? La autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista dentro de los 12 días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibir la solicitud. De no existir procedimiento, se tiene por aprobado. La ampliación de plazo da lugar al pago según tarifa contratada. Ojo, esto de acá es importante. Tarifa contratada. O en el caso se haya optado por la otra modalidad de pago, se reconoce el gasto general y el costo directo debidamente acreditado, más la utilidad del rubro correspondiente. Sí, entonces no hay pierde para la supervisión si se amplía el plazo, ¿no? Cuando esa suma alzada anteriormente, sino si se ampliaba el plazo como era la suma alzada, él se le pagaba por un porcentaje de valorización. ¿Y cuál es el inconveniente acá? Que mayormente todas las obras valorizan al inicio, ¿no? Porque tal vez podemos, si hablamos de concreto, de estructura, toda la parte inicial, que es todo el casco, es lo que más cuesta en un proyecto, a las partidas finales del proyecto, ¿no? Entonces, llegaban a resolver su contrato y no terminaban el proyecto, ¿no? Entonces, como es a plazos o a tarifas, se paga mensualmente, ¿no? El problema es cuando se amplía el plazo de ejecución. Hay entidades, no locales sobre todo, que no tienen el presupuesto necesario para ampliar el servicio de consultoría. Pero si el monto de esa última valorización, supongamos, no supera el monto de la ley de presupuestos, se puede asignar a un inspector. ¿Ya? Bueno, la ampliación de plazo da lugar al pago de tarifas según la tarifa contratada o en el caso se haya optado por otra modalidad de pago. ¿Ya? En el caso de contrato de supervisión de obras, el mismo acto resolutivo que aprueba la ampliación de plazo de obra puede ampliarse para el plazo de la supervisión. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el procedimiento de ampliación de plazo en obras bajo el sistema de entrega de solo construcción y diseño? ¿Cómo realizamos nosotros nuestro proceso de ampliación de plazo? Todos sabemos que siempre tenemos que estar pendiente de cuándo ha finalizado el hecho que ha generado, ¿no? El retraso o ha generado el caso para que pueda solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Pero decimos, ¿no? El contratista notifica su solicitud de ampliación de plazo a la entidad contratante y a la supervisión en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a la anotación de la aprobación
de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La solicitud contiene los motivos que originan la ampliación, detallando los días de inicio y fin de la causal. La cuantificación de los días de ampliación, así como los riesgos asociados. ¿Sí? Tengamos presente eso. Además, se adjunta Además, adjuntamos el programa de ejecución de obra actualizado, indicando todas las modificaciones que se derivan de la ampliación de plazo solicitada. Como parte del sustento, el contratista puede utilizar los asientos del cuaderno de incidencias relacionando los hitos de inicio y fin de la causal. Siempre hay que tener presente cuándo ha sido el fin de la causal, ¿no? Dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga de hasta 10 días hábiles adicionales para presentar su solicitud de ampliación de plazo y las solicitudes temporales de ampliación de plazo se tienen por no presentadas. ¿Ya? Entonces, la supervisión revisa la solicitud del contratista y notifica su opinión técnica a la entidad contratante en un plazo no mayor de 5 días hábiles contabilizados. ¿Ya? Que cuando origen desde el día siguiente de presentar la solicitud, el supervisor puede sustentar el recálculo del plazo en materia de ampliación y en cuyo caso indica expresamente los días aprobados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el supervisor no se pronuncia dentro del plazo referido? La entidad contratante da respuesta a la solicitud de ampliación de plazo sin dicho pronunciamiento, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponden a la supervisión, ¿no? Es por eso que yo les digo, ¿no? Que cuando nosotros revisamos las liquidaciones, ya sea de consultoría o de la ejecución de obra, hay que revisar si se ha cumplido dentro de los plazos previstos o es necesaria la aplicación de penalidades que el consultor no lo va a poner, ¿no? El contratista no lo va a poner. O si lo pone de buena manera y hay que revisar. Si lo pone, por ejemplo, hoy lo puesto, eran 3 días, lo puso 2 días nomás, ¿no? Entonces también hay que llevar presente eso, ¿no? No, son 3 días, hay que publicar bien la penalidad, corrige tu liquidación, estas son las observaciones, ¿no? Entonces nos es importante conocer siempre la liquidación o perdón, el proceso constructivo, la normativa, los plazos de ejecución del proyecto, ¿sí? Bueno, la entidad contratante resuelve la solicitud de ampliación de plazo y notifica su decisión al contratista a través del plático en un plazo no mayor de 10 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibir la opinión del supervisor o del vencimiento de plazo, sin que se haya emitido opinión con tanto, ¿no? Si no se ha pronunciado, ¿m? Si la entidad contratante no se pronuncia en el plazo indicado, se tiene por aprobado. Lo informado por el supervisor, salvo que este no se haya pronunciado, en caso del cual se tiene aprobado lo solicitado por el contratista. Yo presento mi solicitud en pensión de plazo de supervisor, no se pronuncia, entonces la entidad tiene que pronunciarse. No se pronuncia la entidad, no se pronuncia la supervisión, queda aprobado lo que yo he solicitado. Si yo puse 10 días, los 10 días. Si yo puse 30 días, 30 días. ¿Qué pasa si yo pongo 30 días y el supervisor opina que solo son 20? Entonces la entidad revisa y efectivamente dice son 20, entonces me aprueba con 20 días, ¿no? Pero la diferencia es yo puedo llevar una solución de controversias, pero ya tengo un 20 días adicionales, ¿ok? Bueno, entonces hay que tener bastante presente eso, ¿ya? Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y retomamos, son las 8:30, por favor, no, a las 8:40 nos volvemos a encontrar, hagamos una pequeña pausa. Listo. Estábamos hablando acerca de lo que es el procedimiento de una ampliación de plazo, ¿no? Para lo que son obras, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, los efectos de la ampliación de plazo de la obra en consultoría de obras y bajo los sistemas de solo construcción y diseño y construcción. Sí. Las ampliaciones de plazo en el componente de ejecución de obras dan lugar al pago de los conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo, ¿no? Los cuales deben ser acreditados por el contratista, considerando un programa de ejecución. Entonces sabemos que cuando tenemos suspensiones de plazo, por ejemplo, tenemos un ambiente, un almacén que puede generar un costo, tenemos un guardián que está siempre viendo por la obra y entonces eso me genera mayores gastos generales, ¿no? Los cuales son justificados y se tienen que visualizar, ¿ya? Ahora, los conceptos reconocidos por la entidad contratante son presentados en las valorizaciones y contempla el reconocimiento de reajustes. En caso de la suspensión de plazo en ejecución de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción, diseño y construcción, ¿ya? Hay que tener presente, ¿no? Que la suspensión de plazo de ejecución de obras se realiza de acuerdo al artículo 107 y no se supone el conocimiento de mayores gastos generales y costos directos, ¿no? Salvo que sean necesarios para validar la suspensión.
lo que incluye la seguridad de la obra y la integridad de las personas, de acuerdo con los términos en los que se acuerda la suspensión. Ya hay que tener presente eso bien claro, ¿no? Tienen que estar bien sustentados en los cuales podemos generar esos adicionales que necesitamos. Tenemos que sustentarlos acorde. ¿Ya? Reiniciando el plazo de ejecución del contrato, la entidad contratante comunica al contratista la modificación de las fechas del cronograma de ejecución actualizado y de los calendarios correspondientes, respetando los términos en los que se acordó la suspensión. ¿Ya? La falta de pago de las dos valorizaciones consecutivas, esto es algo que ha cambiado bastante. En la norma anterior, en la 30225, acá teníamos que eran 3 meses consecutivos. Ahora son dos valorizaciones consecutivas, ocasiona la suspensión de plazo de la ejecución contractual por la cual el contratista requiere a la entidad contratante el pago de por lo menos una valorización, pendiente en un plazo no mayor de 10 días, ¿no? Eso se mantiene de los 10 días, pero valorizado a dos valorizaciones, antes eran tres, ¿ya? ¿Por qué les digo, no? El que no te paguen dos valorizaciones significa 3 meses de ejecución con la inversión del contratista, ¿no? Yo valoricé, no me pagan el mes de julio. ¿Hasta cuándo tienen para pagarme julio? Hasta el 31 de agosto, el último día del mes. Ya, entonces, el 31 el primero de septiembre recién digo, no me paga julio, porque ya estamos del siguiente mes, ¿no? El pago de agosto, recién en octubre puedo visualizar que no me han pagado, porque ya se le acabó el plazo a la entidad, ¿no? Entonces, yo en septiembre le doy 10 días a la entidad y recién ahí se me podría otorgar la suspensión de plazo. Pero si son 3 meses, yo tenía que esperar septiembre y octubre más, ¿no? Valorizar, valorizar septiembre y recién el 1 de noviembre yo puedo notificar a la entidad a que se den 10 días más para poder hacer la suspensión de obra, ¿no? Entonces son como 4 meses de ejecución que no se daba, ¿no? Ahora son 3 meses básicamente, ¿ya? Entonces, hay una consulta, me parece. Ingeniero, con respecto, y ahora sí, ingeniero, con respecto a los mayores metrados, en el apartado donde indica que es necesario la autorización del titular de la entidad para su pago, ¿cómo autoriza el titular de la entidad con qué documento? Con una resolución. Sí, lo primero que tiene que hacer la autoridad es certificar, verificar si se tiene presupuesto para poder solicitar el pago. Nos supone que tú has presentado una valorización de mayores metrados, pongamos por 100.000 soles. Entonces, el titular de la entidad lo que tiene que hacer es: tengo los 100.000 soles y hago la certificación presupuestal y emito una resolución de pagos por mayores metrados. ¿Ya? Pero para eso tiene que contar, ¿qué cosa tiene que contar? La certificación presupuestal. Tengan bastante presente eso, ¿ya? Sin la certificación presupuestal no puede él generar un pago. ¿Ok? Bueno, vencido el plazo otorgado por el contratista, el residente anota en el cuaderno de nombre de incidencias la suspensión que inicia desde el día siguiente de realizar la anotación. En el caso, la entidad contratante reconoce al contratista los costos directos y los mayores gastos generales vinculados y acreditados. Sí, tenga presente eso. Ya. En caso se resuelva el contrato principal, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato directamente vinculado al contrato resuelto hasta que se suscriba un nuevo contrato, la prestación. Eso es ya cuando se resuelve el contrato, ¿no? Ya se vuelve, puede convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra o caso contrario se puede ejecutar bajo la administración directa, ¿ya? Cuando se resuelve el contrato directamente vinculado, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato principal hasta que se perfeccione un nuevo contrato directamente vinculado, ¿no? Cuando hay adicionales de obra o cualquier otro concepto que pueda ayudar o generar este aspecto, ¿ya? Hay que ser bien claros en ese punto o verificar también. Ahora, por ejemplo, ¿y cuáles son las disposiciones específicas para la ejecución contractual de obras y consultorías de obras, ¿no? Del contrato de obra, consultoría, del expediente técnico, del inicio de ejecución contractual en obras y consultorías de obras, de los adelantos, las garantías, lo que tenga que ver con el residente, lo que tenga que ver con el supervisor, del desarrollo de las modificaciones contractuales, del pago de valorizaciones, consultas de obras y, por último, la recepción de obras, ¿no? Aunque la recepción ya lo hemos visto, si no me equivoco, ¿no? Perdón, creo que no está bien. Y copié acá lo mismo, ¿no? Bueno.
Tenemos acá, por ejemplo, de la actualización del programa de ejecución en consultorías y bajo los sistemas de sistema de entrega de solo construcción y diseño en construcción. La actualización de nuestra programación de obras, ¿no? Tengamos presente esto acá, ¿no? El contratista presenta el programa de ejecución y calendarios contractuales actualizados al supervisor en los siguientes casos. Cuando se presenta el plan de trabajo de cada componente, o sea, al inicio del proyecto, ¿no? Una vez que se ha firmado el contrato, nosotros sabemos que tenemos un plazo para la presentación del plan de trabajo. Por la aprobación de modificaciones contractuales, cuando corresponda, ¿sí? Por solicitud de la entidad contratante previo sustento. Que la entidad me solicite la presentación de un cronograma, no por X motivo que pueden tener ellos sus motivos, pues a ver, ¿no? Y tienen que sustentarlo bien, ¿ya? El supervisor evalúa y remite a la entidad contratante la revisión definitiva del programa de ejecución y calendarios actualizados. Y para su aprobación, de considerar que existen observaciones, el supervisor las comunica al contratista para que las subsane. Ahora tenemos el monitoreo y control de obras y consultorías de obras, ¿no? Esto es algo importante que se ha incrementado para la ejecución de proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del cumplimiento de fechas, de plazos, se han llegado a aprobar muchas cosas, ¿no? O podemos decirlo por dejadez, porque al final el titular de la entidad, para que moleste una aprobación de una ampliación de plazo, pues podemos decir que quiere ayudar al contratista por X motivos, simplemente dice, hoy por silencio administrativo. ¿Y qué le hace? Sanción administrativa, 2 días de descuento. Y ya se sancionó al funcionario, ¿no? En teoría, ¿ya? Entonces, ahora se ve que debe existir un monitorio de control de obras y también para las consultorías, ¿no? Dice que la supervisión emplea herramientas para realizar el monitoreo y el control conforme al litoral y del numeral 187.3 del artículo 187, ¿no? Uno, en caso de retrasos injustificados en los avances parciales, cuando el supervisor verifique que la evolución acumulada efectuada sea menor al 80% de la evolución acumulada programada o existe un atraso en la ruta crítica al momento de realizar dicha valorización, ordena la presentación de un nuevo programa de ejecución que contemple la aceleración de los trabajos que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotado en este hecho en el cuaderno de incidencias. Otro, que el contratista debe presentar dentro de los 7 días siguientes, ojo, 7 días siguientes, no se olviden esto, el programa de ejecución de revisión del supervisor de obra, quien a su vez en un plazo de 5 días remite su pronunciamiento a la entidad que le reserva la posibilidad de observarlo dentro de los siguientes 7 días hábiles. Total, 7 más 5, 12, más 7 días hábiles, que son aproximadamente 9. Estamos hablando de 21 días, ¿no? Caso contrario, se considera aprobado. ¿Ok? La falta de presentación de este programa de ejecución dentro del plazo señalado en un numeral precedente puede ser causal para que se opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. Si yo, contratista, veo que estoy retrasado por debajo del 80% y no presento un nuevo programa de ejecución de obra, ya sea acelerado, puede llevarme a que se haga la intervención económica o la resolución del contrato. Ya tengamos presentes. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes, ni para sustentar la solicitud de ampliaciones de plazo. El nuevo programa de ejecución solo se toma en cuenta para el control de los avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis de la afectación de la ruta crítica con fines de trámites de ampliación de plazo. Tengamos presente eso, por favor, ¿ya? Que el nuevo programa de ejecución solo se toma en cuenta para el control de los avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis, ¿ya? De la afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliación de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente. No vamos a tener una ampliación de plazo por una reprogramación que puede haber, ¿no? Y sabes que me falta un mes para ejecutar mi obra, pero me falta ejecutar 30% del proyecto. Y yo en realidad necesito 60 días para terminar eso. Entonces hago una reprogramación de obra por 60 días. No, no se va a dar eso. Sí, tengamos presente eso. Se tiene que hacer la programación igual por los 30 días. ¿Ya? Cuando el monto de la valoración acumulada efectuada es menor al 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario,
El supervisor anota el hecho en el cuaderno de incidencias e informa a la entidad contratante. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de la intervención económica del obra, no siendo necesario el procedimiento alguno del contratista. ¿Sí? La intervención económica de la ejecución de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. ¿Qué dice? La entidad contratante puede de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los plazos. La intervención económica en la obra es una medida que se adopta a consideraciones de orden técnico y económico, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es resuelto por incumplimiento. ¿Ya? La intervención económica no deja al margen su participación contractual y sus obligaciones correspondientes. Sin embargo, pierde el derecho del conocimiento de mayores gastos generales. Ojo, no deja al margen de la participación contractual y las obligaciones correspondientes, pero pierde el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnizaciones o similares, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista. Para la aplicación de lo que es la intervención económica, se ha establecido en el presente artículo, se tiene que se cuenta con lo dispuesto en la directiva y las demás disposiciones que dicte la Dirección General de Abastecimiento sobre la materia. ¿Ya? Y lo que explicaba hace un momento, ¿no? Los reajustes en obras y consultorías. ¿Qué debemos tener en cuenta en temas de reajustes en obras para nosotros verificar que se ha realizado bien? ¿Sí? Primero, que los reajustes se realicen aplicando lo dispuesto en la directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento. ¿Recuerdan que antes nos vamos al decreto supremo, la 011, ¿no? Con la cual trabajamos por el tema de reajustes, ¿no? Bueno, ahora con esta nueva ley, con la 32069, tenemos que aplicarlo en función de la directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento, respecto a las fórmulas polinómicas, ¿ya? Que no cambia mucho en realidad. En el caso de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica los reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las fórmulas polinómicas establecidas en el expediente técnico aprobado y en el caso de adicionales con la fórmula polinómica del presupuesto del adicional. El contratista calcula y consigna en su valorización el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los índices unificados de precios de la construcción publicados por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? A la fecha de solicitud de pago, ¿no? Entonces, ustedes saben que nosotros siempre trabajamos con los significados del mes anterior, pero en la siguiente valoración podemos hacer el recálculo y considerar las variaciones que puede haber, que puede ser positivo o negativo. O, caso contrario, podemos hacerlo en la liquidación del proyecto. Sí, por eso es muy importante conocer la normativa para saber en qué momento podemos realizarlo, ¿no? ¿Ya? Por eso dice que podemos regularizarlos de ser necesarias. En caso de consultorías de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, y esto de consultorías, ¿no? La entidad contratante aplica los reajustes que corresponden a los pagos de acuerdo a las fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, previstas en las bases, ¿no? Y los reajustes se calculan utilizando los índices de precio al consumidor publicados en INEI, ¿no? Al IGB, a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que se debió efectuar el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, ¿ya? Tener presente que es potestad del contratista solicitar la aplicación y pago de reajustes en las evaluaciones o en las liquidaciones. Es potestad del contratista solicitar la aplicación y pago de reajustes en las evaluaciones o en la liquidación. ¿Qué quiere decir? Que el contratista puede obviar el pago de estas valorizaciones, reajustes. El contratista es potestad, es decisión del contratista. Yo puedo solicitarlo en todas las valorizaciones o puedo solicitar en la liquidación o no solicitarlo también. Y es decisión del contratista. Aunque en realidad casi siempre llegamos a ese acuerdo en que no se cobre porque las entidades o los gobiernos locales no tienen el presupuesto para realizar dichos. Ahora, en el artículo 210 nos habla del pago de valorizaciones en contratos de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. ¿Qué tenemos que hacer para el pago de las valorizaciones? Hace un momento lo habíamos mencionado para poder esclarecer algunas cosas o dudas que tengan, ¿no?
Como les dije, el informe de valorización que se presenta va a depender bastante del contenido que solicite cada entidad. Cada entidad es independiente y cada entidad cuenta con una directiva para los procesos de ejecución de obras por administración directa y obras por contrata. Pero estas directivas tienen que estar sujetas a normativas, tienen que estar en función de normativas. Anteriormente trabajaban con la 30225 o con la resolución de la Contraloría de la 185, ¿no? La 198. Actualmente esas directivas tienen que ser actualizadas, ¿no? La 32069, que es la ley de contrataciones públicas, como también la directiva 017 del 2023 de la Contraloría General de la República para la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Que cuando vemos una normativa, por ejemplo, hace poco a mí me emitieron una opinión legal eh, sobre la aprobación de un adicional de obra, un adicional con deductivo vinculante de obra, en la cual me consideraban la aplicación de la norma la 32069, ¿no? Bueno, mi observación era en ese punto que mi contrato ha sido celebrado el 24 de enero del 2025, lo que quiere decir que yo aplico la norma anterior, la 30225, ¿no? ¿Por qué? Porque la 32069 recién entró en vigencia a partir del 20 de abril. Sí, todo lo que ha sido firmado después de esa fecha recién son aplicados a la 32069, ¿no? ¿Y qué podemos decir de eso? Que la falta de conocimiento de los encargados de las diferentes áreas que involucran aspectos contractuales y técnicos de la ejecución de un proyecto tienen que estar constantemente actualizados y llevar a cabo bajo qué normativas es aplicable en el conjunto de obras. Se pueden cometer muchos errores al respecto por ese tema, ¿ya? De igual manera en el pago, ¿no? En el pago que podemos generar nosotros siempre nos dice que los pagos se hacen de manera o se realizan de manera mensual y se son considerados pagos a cuenta, ¿no? O sea, lo que yo valorizo, me pagan lo que yo voy ejecutando. Primero ejecuto, me pagan lo que he realizado. ¿Qué pasa, ingeniero, si yo he valorizado cosas que no he ejecutado y me pagan, ¿no? Dos cosas. Uno, que puede llevar a sanciones para los responsables que aprobaron dichos pagos. Y dos, que puede regularizar con la ejecución más adelante, ¿no? Y en la siguiente valorización quedan compensados. Entonces hay que tener presente eso de que en muchos aspectos no se está cumpliendo, ¿ya? Me dice que las bases pueden establecer periodos distintos de valorización. Según la norma, me dice que las valorizaciones pueden ser mensualizadas, o sea, cada fin de mes. Pero si en las bases yo puedo contemplar que sean semanales, quincenales, por ejemplo, yo puedo valorizar de manera quincenal, solicitar los pagos también quincenal o solicitar los pagos mensual, ¿no? O sea, presentar valorizaciones quincenales, ¿ya? Pero solicitar el pago mensualmente, ¿no? Sumar las dos valorizaciones. Hay mucho criterio que se puede optar, pero dependiendo de las bases, ¿ok? Bueno, me dice que las bases pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el procedimiento correspondiente para su pago. O sea, ¿cómo se va a pagar? ¿Se va a pagar mensual o también se va a pagar quincenal? Por ejemplo. En las valorizaciones se incluyen las prestaciones adicionales de la obra, mayores metrados y otros pagos que provengan de la modificación contractual, que puedan ser calculados de manera independiente. Sí, hay que tener presente eso, ¿sí? Y por eso a veces nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Ponemos la valorización principal, los mayores metrados y de igual manera adiciones en un solo informe. No, cada pago tiene que ser completamente independiente. Cada informe se tiene que trabajar de manera independiente. ¿Ya? El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la presentación de las valorizaciones. Bien, claro, ojito, ojito, ¿no? O sea, si yo hago conjuntamente con la supervisión, de acuerdo a la normativa, no podría observarme PN más adelante un metrado y decir, no, ¿sabes qué? No se ejecuta esta partida y quítalo de tu valorización, ¿no? Porque en teoría lo estamos realizando los dos. En función de esos metrados, yo hago mi valorización y la supervisión también presenta su informe de valorización. ¿Cierto? Ya, entonces me dice, ¿no? Que el residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la presentación de la valorización. Luego, de lo cual son presentados por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los 3 días del mes siguiente valorizado.
Ustedes se acuerdan que nosotros solo podíamos presentar el primer día hábil del siguiente, perdón, el primer día del siguiente mes. Bueno, ahora nos dan 3 días para presentar al mes valorizado, ¿no? Y a un plazo de 5 días contabilizados desde el día siguiente presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respectivo a la valorización. ¿Ya? Antes tenía el supervisor 5 días para presentar la valorización del contratista y se trabajaba y se jugaba bastante con ese plazo. Ahora son 3 días nada más porque puedes presentar la valorización del contratista. Y 5 días después para que tú presentes tu valoración como supervisor. Ya, cosa que es que a veces los dos se ocupaban a hacer su valorización y les ganaba el tiempo que no lo hacían bien o esto o el otro, ¿no? Entonces ya te dan 5 días más a ti como supervisor para que puedas trabajar tu valorización. Si el supervisor no presenta la valorización conjunta con el contratista, esta la efectúa. La entidad contratante evalúa y paga la valoración hasta el último día del mes en que es presentada. Eso es un poco crítico, ¿no? Son 30 días que tú esperas a que te paguen para que puedas seguir trabajando, ¿no? Y de contar con observaciones se les comunica al supervisor del contratista otorgando un plazo para su subsanación, me dice, ¿no? Que este plazo, cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa en un plazo máximo de 12 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibir la subsanación. Esos 12 días son un promedio de 15 días calendarios, ¿no? Y continúa con el trámite de pago. O sea, a veces suele pasar que el gerente de obras, el gerente de infraestructura, o como quieran denominarlo a la entidad, te observa el día 30 del mes. Ya pasaste al siguiente mes con observaciones y ahí te están ampliando el plazo más para que puedas levantar esas observaciones, ¿no? Y lamentablemente se da ese caso, así que hay que tener bastante cuidado y perjudica bastante dentro del proceso constructivo, ¿no? En el caso que las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el plazo otorgado, la entidad contratante realiza el pago del monto de evaluación que no está en cuestión, ¿no? Entonces la entidad puede decir, ¿sabes qué? Esta partida no corresponde en la ejecución, entonces te descuenta esa partida y te paga la diferencia, ¿sí? Ahora, en caso de atrasos en la ejecución de obra por causales imputables al contratista que produzcan una extensión de los servicios de supervisión, generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extensión, que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y o de la liquidación del contrato de ejecución de obra, y la entidad contratante puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra. ¿Ya? Si yo, contratista, tengo la culpa en demorarme en la ejecución y es necesario que el supervisor se quede unos días más, ya, la entidad le paga al supervisor a cuenta de lo que me tiene que pagar a mí o a cuenta de lo que me tiene que devolver de mi garantía, ¿no? Al final en la liquidación me descuenta el señor, el supervisor, por quedarse 10 días más le hemos pagado 30.000 soles. Entonces, en tu liquidación de tu garantía de cumplimiento te descontamos esos 30.000 soles. ¿Por qué? Porque ha sido culpa que te demores 10 días más. Muy aparte de las penalidades que te pueden aplicar a ti por la demora en la ejecución. Ojo, siempre y cuando sea responsabilidad del contratista. Me dice, ingeniero, en todo caso, el plazo total para presentar la valorización de la entidad es 3 más 5, 8 días. No, son 3 días para presentar la valorización del contratista. Ojo, del contratista. Después de esos 3 días, ya presentaste en el tercer día, pues supongamos del contratista, el supervisor tiene 5 días más para que presente su informe de valorización del supervisor. Recuerda que el supervisor presenta dos informes. Uno, emitiendo su opinión o su pronunciamiento acerca de la valorización del contratista, ¿no? Aprobando o desaprobando, hace su informe detallado de dicha valorización. Para eso tiene 3 días. Y dos, presenta su propio informe de valorización, ¿no? Para lo cual tiene 5 días, pues, ¿ya? O sea, el supervisor sí tiene 8 días después del primer día hábil o primer día del mes, pero esto para contar son los números. Sí, los 3 o 5 días calendarios suman sábados, domingos y feriados, ¿sí? No son hábiles en este caso. Supongamos que mi primer día hábil del mes ha sido viernes, entonces el segundo día sería sábado, tercer sería día domingo. ¿Cuándo debería presentar? El lunes. Ojo, pero hay que tener en cuenta que hay entidades que cuando presentan lunes le toman como un día de penalidad.
por retraso en la presentación, en este caso al supervisor, ¿no? Del informe del contratista. Ya, algunas entidades toman ese criterio y entonces tendría que presentar el día viernes. Hay que tener bastante cuidado en ese punto, ¿no? Desde acuerdo a un criterio técnico dices, no, ¿sabes qué? Domingo vencía mi plazo, pero como domingo es feriado o es, cada domingo no trabajan en la entidad, igual sábado, entonces se presenta al día siguiente porque es el primer día hábil del plazo cumplido para presentar, ¿no? De acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Sí. Hay criterios, de verdad, cuando quieren acomodarte de una u otra manera, buscan un que pienso, ¿no? Por más que les demuestres la razón, ¿ya? Bueno, teníamos otro que en caso de las obras contratadas bajo la modalidad de pago de suma alzada durante la ejecución de obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas de precios unitarios del desagregado de partidas de presupuesto de obra contractual, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Nosotros tenemos que ser bien conscientes acá cuando revisamos la liquidación de que se haya cumplido estrictamente la normativa. Si en un momento, si queremos ser bien claros y pesimistas, si la Contraloría hace un control posterior a mi proyecto, ojo, posterior, o se busca responsabilidades por algún indicio que ya se haya presentado, va a revisar toda la documentación, desde el inicio de la obra hasta la liquidación del proyecto, ¿no? Y si por A o B encuentra ahí que no se le ha aplicado una penalidad por la falta de ejecución de algo, en la demora en plazos que se haya dado, en eso no se aplicó penalidad, se busca responsabilidades, ¿no? Se dice que se está perjudicando económicamente al Estado por la falta de aplicación de penalidades, ya sea el contratista o a la supervisión, o por otros casos, o por el que se demoró en la ejecución de la obra, o la partida no estaba correctamente ejecutada, etcétera, ¿no? Y te va a pedir sanciones administrativas para, en este caso, los profesionales que han dado la aprobación de tal caso, ¿no? ¿Cómo inhabilitarte temporalmente de tu función pública e inclusive de tu profesión, ¿no? Hay casos, sí. He visto un caso, por ejemplo, un poquito extremo, tal vez les voy a contar, se sancionaron a siete funcionarios públicos. Una obra tenía que terminar, supongamos, ahora ya, el 7 de noviembre, pero me imagino que el contratista no lo terminaba, ¿no? Y hay veces llegan a ser todos amigos, le pido que por favor me den una ampliación de plazo para poder terminar unos 5 días más y termino la obra, ya bueno, mientras conformamos el comité y todo eso, ¿no? Ya, pero mejor nos evitamos problemas. Ya vamos a poner que hace 5 días hemos suspendido tu obra porque no había pase para la obra, por lo cual impedía que termines los trabajos y tienes 5 días más para que puedas terminar el proyecto. Y de ahí ya todo como corresponde normativamente en regla, los plazos de conformación de comité y de recepción de obra. Ok, dijeron, pues plantearon y efectivamente lo hicieron así, hicieron, liquidaron el proyecto. Entró la Contraloría, revisó el caso, ojo, revisó el caso y hizo las averiguaciones correspondientes, ¿no? Sabes que la Contraloría tiene sus metodologías de verificación de la documentación, ¿no? Revisó la información correspondiente y dijo, no, señores, ¿sabes qué? Nunca hubo bloqueo de carretera por fenómenos naturales, ¿no? Habían puesto que había habido un derrumbe y no había acceso a la zona de trabajo y que era la única vía que podía permitir el transporte de carga. En realidad sí era la única vía de transporte de carga que existía para esa zona de trabajo. Pero verificaron, ¿no? Un derrumbe así siempre está documentado, donde uno, pues en antecedentes policiales que puede ver en la comisaría, que ellos han verificado que no había pase. Dos, las autoridades locales de la zona donde había, ¿no? Donde a veces aceptan que ha habido eso. Otro, el informe estadístico que pueden hacer las entrevistas a las diferentes personas de que si ha habido o no había pase también, por ejemplo, ¿no? Y se demostró que efectivamente no hubo nada, ¿no? Entonces, hubo un perjuicio económico hacia la entidad. ¿Por qué? Porque no le aplicaron 5 días de penalidad al contratista y aparte de eso, que se asociaron, ¿no? Los funcionarios responsables, en este caso, supervisión, jefe de infraestructura y todo el comité de recepción del proyecto, ¿no? ¿Ya? Incluido el gerente municipal, todos ellos. Entonces, se les han inhabilitado por 3 años de su función pública, ¿sí? Fueron destituidos por 3 años y dejaron de trabajar en la entidad donde trabajaba, ¿no? Y algunos inclusive para ejercer la profesión por ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado o hay que documentar bien cuando uno quiere realizar cualquier tipo de
solución a problemas de evitar penalidades. Es mejor decir, mejor pago mi penalidad y avanzo tranquilo mi proyecto. Apliqué penalidad, el Estado no se perjudicó y están felices y contentos, sobre todo los de la Contraloría. ¿Ok? Entonces, hay que tener bastante cuidado de igual manera que siempre las valorizaciones se pagan en función de los metrados ejecutados. ¿Por qué te digo? Cuando esa suma alzada, muchas veces, como es al 100% valorizamos, decimos, ya lo valorizamos al 100%, y en campo nos damos cuenta que tal vez existían 99 metros de 100 metros que tenía que ejecutar. Por ese metro, o 50 centímetros, o 30 centímetros que te ha faltado, te pueden hacer un problema. Entonces, cuando hagas, aunque sea tu última valorización, como esa suma alzada y son pagos a cuenta, realiza tu metrado real de campo y verifica que realmente se ha cumplido el 100% de lo que estipula el expediente técnico, ¿no? Pero si estipula un 110%, igual vas a pagar un 100%. Ojo, estamos hablando de suma alzada, ¿no? Si es a precios unitarios, ya hablamos de mayores metrados. ¿Sí? ¿Sí? Tengamos presente eso, ¿ya? Ahora, en las obras contratadas bajo la modalidad de, de pago de precios unitarios, se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, agregando la utilidad. El límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es aquel indicado en el presupuesto de obra contractual, salvo que se apruebe una ampliación de plazo. Si a través de las valorizaciones no se llegase a contemplar dicho monto, en la liquidación final se define el saldo a favor del contratista. Ya. En el caso de obras contratadas a costo reembolsable, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados en los costos unitarios, en los que se incurre el contratista agregando separadamente los montos de gastos generales y utilidad. Y a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al IGB. Para ello, el contratista presenta toda la documentación que acredite, ¿no? Es cuando tú asumes los costos para la ejecución de un proyecto y te reconocen los costos que realmente has ejecutado, ¿no? Y tú sabes que eso no es muy rentable, que digamos a largo plazo, ¿no? Cuando tú ejecutas una obra que buscas disminuir costos, aumentar rendimientos, para que puedas ganar de partida en cada una de las partidas algunos porcentajes, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la última valorización, el contratista entrega los planos post-construcción y de lo contrario la entidad suspende el pago, ¿no? En la última valorización tenemos que presentar los planos post-construcción para que nos puedan pagar la última valorización, ¿ya? En el caso de diseño y construcción, se pueden aplicar los numerales 210.1, 204, el componente de diseño que resulte aplicable. Pues para el caso de consultoría, ¿no? En la elaboración del expediente en este artículo. Las valorizaciones de supervisión, ya habíamos dicho que cuando se entrega ya en las consultorías de obra para la supervisión de obra, previo pago de la valorización, la entidad verifica que haya presentado su informe respecto a la valorización de obra, para lo cual tenía 5 días más adicional después de haber presentado el informe del contratista, no sea el octavo día en otras palabras. Y por último, el tema de la liquidación, que creo lo hemos visto, lo voy a volver a repetir porque no quedan dudas, ¿ya? Para la presentación de la liquidación de obra y consultorías de obra, previamente, después de haber hecho todo el proceso de recepción de obra, ¿no? Yo ya tengo mi acta de recepción de obra. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con los cálculos y adjuntando la documentación correspondiente en el plazo indicado en el numeral 215.6, que lo habíamos visto acá, ¿no? ¿Cuál es el plazo para hacer ejercicio de obras? 30 días de presentación la liquidación. ¿Ya? Contando desde el día siguiente de haber sido otorgada la conformidad de la última presentación de la recepción de obra o desde que el jurado de resolución de disputas emite su última opinión vinculante sobre las controversias generadas hasta la recepción de la obra. Ojo, la última conformidad, la última prestación se supone que es de la valorización, ¿no? Que la última valorización ha sido aprobada, que más o menos debe coincidir con la fecha de recepción de obra, más o menos, no exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 30 días para que te paguen la última valorización y en ese plazo tú tienes más o menos, en el plazo que conforman tu comité, 3 días para que hagan su certificado de conformidad del supervisor, conforme el comité, la visita del comité, ¿no? Puede llegar a ese plazo más o menos, ¿no? Pero lo mejor es de la recepción de la obra, ¿no? Otorgar la conformidad de última, pues es prestación de la recepción de la obra, ¿ya? De consentida la resolución del contrato o de que haya quedado resuelta y consentida la última controversia, según sea el caso, también. En caso de la declaración de nulidad del contrato por causas no atribuibles al contratista, el plazo se cuenta desde la notificación de declaratoria de nulidad para presentación de su
liquidación. Y lo otro es de no hacerlo al día siguiente de vencido el plazo indicado, inicia el plazo de la entidad contratante para presentar la liquidación. Cuando concluye el plazo de cada una de las partes sin que ninguna haya presentado la liquidación, cualquiera de ellas puede presentar sujetándose a los plazos siguientes. La entidad, ¿cuántos tiene? 50 días calendarios, ¿no? O sea, yo presento en 30 días, la entidad tiene 50 días. Si se han vencido los plazos y ninguno de los dos ha hecho la liquidación, existen 15 días más para que cualquiera de los dos pueda presentar la liquidación, ¿sí? Y se quedará consentido o aprobado, ¿ya? Por eso dice, la parte que recibe la liquidación notificada, su conformidad u observaciones en el plazo indicado en el numeral 215.6, de no pronunciarse entre el plazo, la liquidación se considera consentida o aprobada. La parte que presenta la liquidación y recibe observaciones dentro del plazo subsana las mismas en un plazo indicado en el 215.6. ¿Cuál es el plazo para subsanar? 15 días. ¿Ya? De no hacerlo, la liquidación se considera consentida o aprobada con las observaciones formuladas. Por eso, ¿no? Tú presentas 30 días, la entidad tiene 50 días, me observa, yo tengo 15 días para pronunciarme sobre esas observaciones, levantarlas y presentarlas, ¿no? Si entre esos 15 días yo no he presentado o no he levantado las observaciones, queda consentida la liquidación que ha realizado la entidad o con las observaciones que queda la entidad. Ya, hay que tener bastante cuidado en este aspecto, ¿sí? O sea, consentir la liquidación, se realiza el pago final, la devolución de la garantía de fiel cumplimiento y se cierra el expediente de contratación respectivo, ¿no? El expediente de contratación, ustedes saben que inicia con el requerimiento o la necesidad de la ejecución de un proyecto, ¿sí? Y en los 115.6 tenemos los plazos que estamos mencionando en ese momento, ¿no? Y también me dice, ¿no? En caso el contrato principal cuente con supervisión, dentro del plazo de la presentación de la liquidación del numeral anterior, o sea que todavía el supervisor sigue con su contrato vigente, el supervisor presenta a la entidad contratante sus propios cálculos de dicho contrato, o sea, presenta su informe de evaluación, de revisión de la liquidación con sus propios cálculos, ¿no? Excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias, si las hubiera, ¿no? Y si el contrato del supervisor incluye su participación en la liquidación de obra, la entidad contratante establece el alcance de su participación en las bases. Ustedes saben que muchas veces al supervisor no le aprueban su liquidación o no le pagan su liquidación o la devolución de la garantía de consultoría, porque todos tienen un tema de garantías de consultorías o de ejecución de obra, porque dicen que tiene una responsabilidad de revisar la liquidación del contratista. Pero habría que fijarse en el contrato que tiene el supervisor con la entidad si efectivamente está previsto que evalúe la liquidación de obra o que también esté previsto en las bases. Si no está previsto en las bases, si no está previsto en su contrato, no existe una obligación contractual que le obligue a esperar la revisión de la liquidación del contratista, ni siquiera la revisión, sino la aprobación de la revisión, porque yo como supervisor puedo observarle o puedo aprobarle y la entidad le puede observar y va a tener que levantar las notificaciones y posterior a eso todavía va a seguir en función del supervisor hasta que vuelva a revisar las observaciones levantadas, ¿no? Entonces hay que ver ahí de qué manera está estipulado en el contrato o en las bases las funciones y responsabilidades de la supervisión. En el caso resulte un pago a favor del contratista o de la entidad contratante, este se sujeta al plazo dispuesto en el numeral punto 6, ¿no? Ustedes saben que todas las penalidades, los temas de reajustes, los temas de intereses legales por demoras en los pagos se pueden estipular en las liquidaciones, ¿ya? Entonces, de alguna manera se podría contrarrestar penalidades existentes en ellas para verificar el fiel cumplimiento de la obra. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es toda la normativa de la ley 32069 referente a la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que conocer, sobre todo en tema de plazos. ¿Por qué? Porque los plazos, verificando los contratos que puede tener un emiten penalidades. Ya, y los informes que puedan ser emitidos también desde el área usuaria, porque en los informes del área usuaria puede existir tal vez la falta de existencia de algún profesional dentro de la ejecución del proyecto y emitir una penalidad por la falta de presencia de ese profesional, que no ha sido elaborado en la valorización ni en la liquidación.
Entonces, siempre hay que tener la información al día de todo lo que está sucediendo en el proyecto para poder tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, la próxima semana ya entramos a elaborar liquidaciones, tanto sea por administración directa como obras por contrato. Creo que nos queda todavía de 2 a 3 sesiones, si no me equivoco, en la cual vamos a tener un plazo prudencial para elaborarlo pausadamente y de forma entendible para cada uno de ustedes. Sin más, si no existiese ninguna pregunta, muy buena noche con cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Ingeniero, buenas noches. Y le escucho. ¿Se puede una consulta? Sí, sí, le escucho, por favor. En el caso de, por ejemplo, de suma alzada, ¿Ya? el adicional puede pertenecer a cualquiera de los sistemas, o a suma alzada o a precios unitarios. No, no. O sea, mi contrato principal es a suma alzada y si yo tengo adicionales y deductivos, puede ser, ¿no? O adicionales de obra nomás, también se contratan bajo la misma modalidad. Perfecto. Y otra consulta más. Bueno, de hecho, no conozco mucho el caso de esta obra, pero he visto que, por ejemplo, en el caso de suma alzada de bueno, de una institución, ¿Ya? han hecho un deductivo vinculante. Ujú. Pero también he visto que se ha tocado partidas, digamos, que no han cumplido el 100%. Ahora, ¿es factible ello o qué Claro, se tiene que hacer? los deductivos vinculantes se supone que son partidas que ya no son necesarias ejecutar, ¿no? Ahora, si tú me dices, por ejemplo, yo tenía un componente de hacer una vereda un ejemplo nomás, ¿no? 100 metros cuadrados de vereda, pero en la realidad en campo solo necesitaba ejecutar 80 metros cuadrados, entonces los 20 metros se pueden deducir, ¿no? De la ejecución del proyecto, disminuir la ejecución del proyecto, ¿no? Y eso es un deductivo vinculante del proyecto, ¿no? No habría inconvenientes en ese punto, ¿no? Siempre y cuando se cumple con la finalidad pública. Ojo, pero si yo deduzco algo que necesariamente necesito para cumplir la finalidad pública del proyecto, entonces sí estaría mal realizado el proceso de descontar ese presupuesto, ¿no? Hay que tener el sustento claro también de qué cosas estoy deduciendo, ¿sí? Sí, ingeniero, gracias. No, tipo la consulta. Lo que tienes o lo que dices a veces tiene mucha explicación, ¿no? A veces puede ser que, por ejemplo, mi expediente técnico esté un poco mal elaborado y tengamos exceso de metrados, que también suele pasar, y en ese caso ejecutamos el proyecto y vemos que hay un exceso de metrado, ¿no? Como también hay casos donde hay menos metrados, ¿no? Y a veces, bueno, en caso de suma alzada no hay mayores metrados, ¿no? Pero en caso de excesos de metrados simplemente se ejecuta al 100% y se paga por lo realmente ejecutado, ¿no? Si había 120 en mi expediente, ejecuté 100, los 20 se deducen del presupuesto y son deductivos vinculantes al proyecto, ¿no? Porque no existía la necesidad de ejecutar 20 más, ¿ya? Bueno, gracias con cada uno de ustedes, nos vemos la próxima semana, un gusto haber compartido con ustedes. Solo una última consulta. Y es, bueno, también he visto otro proyecto en el cual es el plan de contingencia, Ujú. donde solamente se ha ejecutado el 50%, pero, o sea, no ha habido ni un adicional, nada, pero lo han deducido. Ahora, es factible porque es a suma alzada. Sí, sí, como te digo, ¿no? Lo que no hay en suma alzada son mayores metrados. Ujú. Lo que sí puede haber deductivos, ¿no? Como tú dices, ¿no? He hecho un plan de contingencia por 200.000 soles, pero en la ejecución solo era necesario gastar 100.000, ¿no? Si yo soy el contratista, yo los gasto los 200.000 soles. Ya, pues si el contratista los gastó 100.000, la supervisión verificó que solo gastó los 100.000 para cumplimiento de la meta, porque me imagino que no ha llegado a hacer todo el plan de contingencia porque no había esa necesidad. O supongamos que hay un plan de contingencia para lo que es una infraestructura educativa, ¿no? La han movilizado esa infraestructura educativa hacia un campo abierto, aulas prefabricadas y las áreas de comunicación, áreas verdes, áreas de esparción necesarias, ¿no? Para el funcionamiento de esa institución educativa temporalmente. ¿Eh? Pero por A o B, por ejemplo, no se trasladó a ese lugar, sino se trasladó hacia otra zona donde ya contábamos tal vez con espacios públicos como áreas verdes, veredas, tal vez, ¿no? Y solo se hizo la instalación de los módulos o las aulas prefabricadas, ¿no?
Entonces, tendría que deducir todo ese componente de veredas, de áreas verdes o campos deportivos, porque ya existía en el otro punto, ¿no? Entonces, puede haber esa modificación dentro del proceso de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, se deduciría porque no se está gastando en esas partidas, ¿sí? Como te digo, tendría que estar bien sustentado también el por qué no se ha realizado. Porque una cosa es también que tú no cumplas la ejecución al 100% de una partida, que te pueden penalizar porque no has cumplido con ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces tendré que sustentar por qué no lo has cumplido, ese metrado restante o ese presupuesto restante, ¿no? Si está bien sustentado, se deduce correctamente también. De repente, o sea, va mi duda por esta situación, por el concepto mismo, ¿no? De suma alzada, que se Ujú. tiene que pagar, o sea, lo realmente, o lo contratado, ¿no? No, lo realmente ejecutados. Ten presente eso, no es lo contrario, es lo realmente ejecutado, ¿no? Ya sea Suma suma alzada, unitarios, suma alzada también, ¿no? Se paga los metrados realmente ejecutados. Es por eso te digo, ¿no? Y si mi presupuesto decía 120 y yo he ejecutado 100, me pagan los 100 metros y me deducen los 20 restantes que no corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban de más. Pero si mi metro decía 80, yo tengo que hacer 100, sí tengo que cumplir los 100 porque tengo que cumplir el fin público. Esa es la deficiencia tal vez a suma alzada. ¿Ya? No es lo realmente metrado, lo realmente presupuestado, sino lo realmente ejecutado se paga. ¿Ya? Bueno, gracias con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.